Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos otra vez al Centro 8 de Marzo, al cuarto módulo ya del curso Feminismo y Políticas de Igualdad. Y antes de empezar, quería disculpar a nuestra concejala, Silvia Boavén, que por razones de agenda pues no ha podido esta tarde estar con nosotras y estar presentando a una de nuestras profesoras dentro de este curso que venimos ya desarrollando con la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy, como os decía, vamos a hablar de género y derechos humanos y para ello nos acompaña Magalí Til, que es profesora honorífica de la Universidad Rey Juan Carlos y es responsable de un proyecto de mutilación genital femenina que si hay un huequito os lo va a contar con el nombre más largo, porque yo tengo unas siglas aquí que no se nos está un poco riendo, pero no es de risa, claro. Entonces, ella os hará un poco alusión al final de la intervención. También hablará de este proyecto que ella está dirigiendo. Como os decía, ella es máster en Desarrollo Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y de Derechos Humanos por la UNED y estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene bastante experiencia, ha trabajado mucho en el sector no gubernamental, en las organizaciones feministas, es experta en cuestiones de género y ha trabajado para ONU Mujeres, en la Agencia Española de Cooperación, en algunos ministerios y bueno, pues colabora con diferentes universidades. Sus principales investigaciones tienen que ver con violencia de género. Como os decía, en el proyecto que ella está dirigiendo se enmarca también en temas de mutilación genital femenina y violencia de género. Es activista, como muchas y muchos de los que esta tarde estáis acompañándonos. Y ella tiene trabajos de investigación fundamentalmente también sobre los derechos humanos en los países árabes. Y bueno, os dejo con Magalí y al final pues abriremos como siempre un turno de preguntas y la exposición hemos calculado que será como una hora y pico, aunque no nos hemos marcado mucho tiempo. Si dura un poquito más, pues bien. Y luego abriremos un debate como siempre. Y cuando quieras, Magalí, estamos contigo. Pues muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a la Concejalía y al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad para contar conmigo para esta formación. Esta sesión es una sesión, pues me imagino que ha podido despertar por cierto interés, porque es verdad que hablamos muy a menudo de los derechos humanos de las mujeres, pero es un tema bastante amplio, ¿no? Que abarca pues, una gran cantidad de derechos y que ha tenido pues, con la teoría y con el movimiento feminista, el derecho y los derechos humanos, han tenido o han mantenido una relación de cierta ambigüedad. Vamos a verlo a lo largo de esta sesión, vamos a reflexionar también y vamos a explorar cuáles son las aportaciones que el feminismo o el justfeminismo han hecho a la teoría de los derechos humanos y cómo los derechos humanos también han influido el discurso y las estrategias del movimiento feminista para el avance de la igualdad de género. Por lo tanto, pues un debate que sigue abierto y espero que mi exposición pues, permita echar luces y cargarnos de argumentos a la hora de entender la utilidad de los derechos humanos para la defensa de la igualdad de género y para la lucha feminista. La primera reflexión que quería plantear es, haciéndome un poco la abogada del diablo, es pues justamente el título, ¿no? Bueno, no el título de esta sesión, porque esta sesión la hemos justamente a conciencia la hemos titulado Género y Derechos Humanos, pero solemos hablar de los derechos humanos de las mujeres y cuando lo planteamos ante públicos mixtos o ante pues, alumnado que no tiene una formación inicial
una iniciación o algo de activismo en el ámbito del feminismo, pues suele surgir la pregunta de por qué hablamos de derechos humanos de las mujeres y nunca se oye hablar de los derechos humanos de los hombres. Y yo creo que es interesante hacer esta reflexión inicial y preguntarnos, imaginar cómo hubiéramos reaccionado como feministas si hubiéramos visto que el Ayuntamiento de Fuenlabrada hubiera titulado o hubiera hecho un curso de los derechos humanos de los hombres. Pues bien, yo estoy segura, pues que sería yo la primera en sorprenderme, pues mi curiosidad estaría picada y pues podría incluso llegar a estar un poco mosqueada. Y la cuestión es el por qué, ¿no? Porque si hablamos de derechos humanos de los hombres, pues consideramos que porque es un tema que nos parece que no tendría que tratarse. El tema es que cuando hablamos de derechos humanos, el feminismo y el feminismo en general la teoría feminista ha venido señalando que los derechos humanos son androcéntricos, es decir, que están hechos a la medida de los hombres, que el sujeto de derechos humanos, desde los inicios, desde la Ilustración, ¿no?, desde la modernidad, el patrón, digamos, el estándar ha sido masculino. Entonces, claro, nuestra primera reflexión sería, bueno, aquí hay una redundancia, ¿no? Porque el sujeto paradigmático de lo que son los derechos humanos ha sido y sigue siendo, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Ya veremos que hay algunos derechos que han ido empujando para que sea de otra forma. Y hay instituciones, agentes que han ido pugnando en este sentido, pero es verdad que el sujeto de derecho, me imagino que lo habéis visto también en algunos cursos anteriores, pues es un sujeto fundamentalmente masculino. La posición de privilegio que los varones han ocupado a lo largo de la historia y también en la historia de los derechos humanos nos haría pues reaccionar de una forma, pues como feminista, de una forma crítica, ¿no? Al contrario, si hablamos de derechos humanos de las mujeres, sí vemos que tiene sentido. Tiene sentido no solamente porque los derechos de las mujeres pues, siguen siendo mayoritariamente, más vulnerados que los derechos de los hombres, pero también porque el derecho sigue siendo considerado, puesto que es un conjunto de normas que permiten reproducir un orden de cosas, una realidad, que es una realidad patriarcal. Entonces, a imagen de otras muchas cosas, pues el derecho sigue siendo un instrumento para perpetuar, o así está siendo percibido por muchas feministas, como un instrumento para perpetuar la desigualdad de género y las relaciones de poder, la subordinación y la opresión de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, sí es importante reivindicar la importancia de los derechos humanos de las mujeres, visibilizarlos y decir, todos los derechos humanos hechos a la medida de los hombres no se corresponden siempre o no cubren todas las necesidades que como mujeres vivimos y que percibimos como derechos. Porque una cosa es tener una necesidad, ¿vale? Otra cosa es que esta necesidad sea percibida como un derecho. Yo puedo pues, tener necesidad de tomarme un café después de comer, cosa que no puedo hacer hoy, pero no lo considero un derecho. Y no hay nadie que lo vaya a validar como un derecho, ¿vale? Los derechos, a lo largo de la historia, pues han surgido de necesidades que han sido percibidas de forma colectiva y que han sido percibidas como derechos, es decir, con un derecho a reclamo, ¿vale? Pues bien, primero entonces una primera fase que es
en todo el proceso de positivación de los derechos, de convertir una necesidad en un derecho, lo primero sería la percepción de esta necesidad. Cuando hablamos, y volveremos a tratar este tema a lo largo de la sesión, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, la violencia de género es un fenómeno conceptualizado pues, de forma bastante reciente. Esto no significa que en el siglo XIX no hubiese violencia de género, pues clarísimamente la había. Pero hemos tenido que esperar hasta finales del siglo XX para que la violencia de género se convirtiera en una cuestión de derechos humanos. ¿Vale? Durante mucho tiempo, y sigue existiendo, desgraciadamente, en muchas sociedades, pero la nuestra también, sobre todo cuando estamos en una relación, pues ya creo que tendréis una sesión de violencia de género, entonces no voy a adelantar estos temas en la siguiente. Pero cuando hablamos de violencia de género, pues nos damos cuenta de que pues sigue habiendo una gran tolerancia social e incluso individual ante la violencia de género. Pues bien, si nos remontamos a los años 50, pues la violencia de género no era considerada una vulneración de los derechos humanos. Era un asunto privado donde el Estado pues, no tenía la posibilidad de intervenir. ¿Vale? No se consideraba un espacio donde el Estado podía intervenir. Ha hecho falta que se convirtiera o que fuera percibida como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres para que se convirtiera también en delito y delito perseguible. Y que atrajera también la obligación de los Estados de luchar contra ella, previniendo, combatiendo, persiguiendo y dando servicios. ¿Vale? Todo esto, digamos, por eso yo creo que es importante, como es una introducción un poquito bien cargada en contenido, pero creo que es importante que veamos que lo de los derechos humanos, no son como se ha pensado durante mucho tiempo. Incluso gracias a este pensamiento se han convertido en derechos humanos, que es la visión justnaturalista, que es el justnaturalismo, es la concepción de que los derechos son inherentes a la persona humana y que son atemporales, ¿vale? Que se sitúan fuera de la teoría del derecho, que se sitúan directamente en la filosofía. ¿Vale? Todo esto nace en la época de la modernidad, con la Ilustración. Pues bien, esta es una forma de ver o de conceptualizar los derechos humanos, ¿vale? Son derechos naturales. Hay otra forma, que es el positivismo, que es, bueno, no sé si hay gente que ha hecho algo de derecho o que viene del sector del derecho aquí en la sala. Poquita gente. Bueno, pues entonces no voy a profundizar sobre este tema porque tampoco, bueno, está el justnaturalismo y el positivismo, pero luego hay otra visión que es analizar los derechos humanos o aprender los derechos humanos desde una perspectiva histórica. Peces Barba, por ejemplo, uno de los padres de la Constitución, pues escribió un artículo sobre... lo titulaba sobre el puesto de la historia en los derechos fundamentales, donde explicaba que los derechos humanos, que su visión de los derechos humanos, pues era una visión histórica, ¿vale? Que los derechos humanos surgen en un momento dado, que son el producto de tres, vamos a hacer ya un poquito aquí, de tres vertientes o tres niveles distintos. Estos tres niveles son, uno, la evolución de los factores económicos, sociales y culturales, también políticos, que explican el origen o su evolución. Pues bien, aquí tenemos declaraciones de derechos humanos o declaraciones de derechos, vamos a decir, pero que son
predecesores, los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son, digamos, las primeras cartas de derechos humanos y que surgen pues, en un momento histórico, que surgen del empuje social que unas revoluciones produjeron, ¿no? Veis aquí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que surge después al calor de la Revolución Francesa. Estamos ahí en la vertiente que es el ámbito de la sociedad, de los movimientos políticos, sociales, de las demandas que surgen y que se convierten en pues, cambios radicales de los regímenes. Hablamos del antiguo régimen y con la Revolución Francesa pues, da lugar a un periodo corto, porque luego pues, vino Napoleón y ya conocemos la historia, pero digamos que sí que hubo un empuje, con un empuje social que demandaba pues, un cambio de orden. Cabe aquí mencionar que una necesidad, en este caso, pues toda la participación política, ¿no? Empieza a sentirse, pues, sobre una necesidad que la gran desigualdad y las pocas libertades de las que disfrutaban, pues, sobre todo la burguesía, pero también, bueno, sobre todo la clase, bueno, los agricultores y demás, pero trabajadores y demás, pero sobre todo el empuje, digamos, los lleva en este periodo la burguesía francesa. Sienten, por lo tanto, la necesidad de participar y lo convierten en un derecho. ¿Vale? Segundo nivel, hemos hablado del primer nivel, que es el ámbito social, económico, político, es el contexto, digamos, que da lugar a una demanda de derecho, ¿no? El segundo nivel es la evolución del pensamiento. Y ahí entramos en lo que es la filosofía, la historia de las ideas, y es verdad que digamos que las demandas de participación también coinciden con un movimiento filosófico, una gran revolución filosófica que tiene lugar con la Ilustración. ¿Vale? Es importante que la doctrina, digamos, o que el pensamiento avale la necesidad de este derecho. Entonces, no es solamente que un colectivo de gente lo suficientemente amplio y lo suficientemente influyente pues tenga una necesidad y que la perciba como un derecho, pero también es importante que desde el pensamiento, desde la filosofía, desde la teoría, se avale también que esto es un derecho. Tercer nivel es la incorporación de estos valores, de estos ideales éticos, al conjunto de normas que regulan la sociedad. Puede ser una constitución, puede ser una ley básica, puede ser una declaración del ámbito multinacional, multilateral, puede ser una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en fin, puede ser distintos niveles, digamos, pero sí que tiene que haber una positivación de estos derechos. Los derechos, por lo tanto, son percibidos por un colectivo, son avalados como derecho por la teoría y también se pasan a entrar en el ordenamiento jurídico, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y para esto tiene que pasar el filtro pues, de un aval, ¿no? Alguien tiene que avalarlo. ¿Y quién tiene que avalarlo? Pues tiene que ser o bien una asamblea constituyente, o bien pues, la Asamblea General de Naciones Unidas, o bien pues, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, o bien el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en fin, quien tenga el mandato para incorporar este derecho en el ordenamiento jurídico correspondiente. ¿Me seguís? A lo mejor, no sé si es demasiado básico, si explico bien. Bueno, quiero que
entendáis bien que un derecho no nace de un día a la mañana y que hay distintos filtros que hay que pasar, ¿vale? Pues bien, para lo que nos ocupa, que son los derechos de las mujeres, es una clave, este análisis de Peces Barba es una clave interesante en cuanto nos señala también unas pautas y nos da unas claves para poder ver dónde o cuáles son las condiciones para que una necesidad sentida por las mujeres se convierta en un derecho humano o un derecho fundamental. Derecho humano si hablamos del ámbito internacional y derecho fundamental si hablamos de la Constitución de un país. Bien, nos señala los nudos críticos de la positivación y nos indica la importancia de unir, y vais a ver que las que estáis en el movimiento feminista vais a ver que son cosas con las que de forma casi intuitiva, ¿no? Con las que estamos familiarizadas y que utilizamos en nuestra incidencia, ¿no? En la lucha por el avance de los derechos de las mujeres o por la igualdad de género. Lo primero, por lo tanto, la importancia de unir la movilización social, que haya una demanda fuerte, ¿vale?, con el desarrollo doctrinal, es decir, que haya académicas, juristas, pensadoras o pensadores, que los necesitamos también y sí que algunos nos han apoyado bastante en este recorrido, ¿no? Que también avalen esta demanda del colectivo. Y finalmente la presencia de aliadas y aliados en el cuerpo legislativo, ¿vale? O si se trata de una constitución, pues, digamos en el espacio que tiene el mandato de incorporar este derecho o no en el ordenamiento correspondiente. Bien. Vemos, por lo tanto, que los derechos humanos son un concepto evolutivo y que tienen, eso también es una clave importante, que viene también del derecho. Hablamos de un contenido expansivo de los derechos humanos. ¿Os suena el contenido expansivo? Bueno, lo que significa, pues, bueno, el término lo ilustra bien, que los derechos humanos, como el resto del derecho, se ha ido expandiendo, ¿vale? Ha ido creciendo y hay cada vez más reclamos de nuevos derechos. Bien, en este mismo artículo de Peces Barba hay un elemento interesante que es, bueno, cojo este artículo porque me parece interesante pues, su forma de abordar el derecho como un concepto, los derechos humanos o los derechos fundamentales como conceptos históricos. Pero hay una parte de su artículo que es bastante criticable porque nos habla hablando de este concepto evolutivo, nos habla de los aportes del liberalismo y de los aportes del socialismo y de sus respectivas revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, y nos habla de cómo estas revoluciones, con toda la ideología asociada, en primer nivel la revolución, segundo nivel la ideología, el pensamiento, con todo el pensamiento liberal o socialista, cómo han ido evolucionando o dando lugar a derechos y dando peso o prioridad a algunos u otros. ¿Habéis escuchado hablar de las generaciones de derechos humanos? Las distintas generaciones de derechos humanos. Bueno, pues es un concepto útil, pero que tiene sus limitaciones. Lo que son las generaciones de derechos humanos, pues hablamos de la primera generación, que son los derechos civiles y políticos, la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación, algunos hablan de una cuarta generación, pero bueno, la tercera generación, que sería pues todo lo que tiene que ver con la creciente la globalización, las crecientes desigualdades, los problemas medioambientales, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, pero también los derechos de los colectivos. Los derechos, cuando el derecho se complejiza y surge pues, el
derecho a la no discriminación por razón de género, pero también a la no discriminación por razón de diversidad funcional, por orientación sexual, en fin, cuando el derecho de los derechos humanos empieza a complejizarse, ¿vale? Estas 3 generaciones pues nos plantea que las 2 primeras, al menos, van marcadas por una ideología que es el liberalismo en el caso de los derechos civiles y políticos, que fueron los derechos que se reivindicaron sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en la Revolución Francesa, y los derechos sociales, económicos y culturales que pues, tradicionalmente asociamos más con el pensamiento socialista, ¿vale? Con la revolución bolchevique. Pero lo que no menciona Peces Baró en su artículo es la gran revolución que está en marcha, que a lo mejor, exactamente, que a lo mejor, si alguna sangre ha corrido por la revolución de las mujeres, la revolución suele ser sangre de mujeres, pero digamos que no ha tenido un hito, como podríamos hablar a lo mejor de la Revolución 68, pero es una revolución que viene acompañando las distintas revoluciones y que va poco a poco modificando, pero radicalmente, o que pretende modificar radicalmente la sociedad. Y ahí pues, son las imágenes que he traído a colación, ¿no? Vemos pues, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, pero no solemos hablar, o por lo menos en la historiografía de las revoluciones, pues no es muy corriente, quizás en el feminismo más, pues porque necesitamos también releer la historia en clave feminista, y no sé si muchos de los que estáis aquí conocéis a Olympe de Gouges. Levantéis la mano. Poquito conocimiento de Olympe de Gouges, pues sí que tenemos trabajo todavía desde la teoría feminista. A ver, Olympe de Gouges presenta en 1791, es una revolucionaria, es girondina, y presenta ante la Asamblea Constituyente, no, la Asamblea Nacional Legislativa, perdón, presenta un texto que en forma de pastiche, ¿no?, de forma irónica, pues sigue todo el articulado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reivindicando la igualdad de derechos para mujeres y hombres. Y lo hace en un contexto en el que, otra cosa que se invisibiliza, en el que las mujeres han no solamente participado activamente en la Revolución Francesa, ahí las vemos, como siempre, de alegoría, ¿no? En la parte de arriba es una alegoría. Ahí están sujetando pues, la declaración, pero no aparecen mencionadas en ningún momento de la misma, ¿no? Y es lo que reclama, es lo que denuncia Olympe de Gouges. Pero también se invisibiliza no solamente el papel que han desempeñado en la propia revolución, pero también invisibilizan que en la mayoría, por lo menos en la revolución, las dos que he mencionado, en la revolución bolchevique como en la revolución francesa, fueron mujeres, fueron marchas de mujeres las que iniciaron los movimientos, las revoluciones. ¿Esto lo sabíais? ¿Sí? Esto se sabe más, pues mejor. Efectivamente, en el caso de la Revolución Francesa, pues es una marcha de mujeres por el precio del pan, que estaba subiendo, y fueron unas mujeres que marcharon, bueno, cientos y miles de mujeres que marcharon a Versalles, al Palacio de Versalles, y ahí es cuando fue la chispa que hizo estallar la Revolución Francesa. Y en la Revolución bolchevique, pues más de lo mismo. El día en el que estalla la Revolución bolchevique es el 8 de marzo de 1917.
Día Internacional ya en aquella época de la mujer. ¿Vale? Ese Día Internacional de la Mujer desde, bueno, avalado por Naciones Unidas de forma más reciente, pero se celebraba ya, por lo menos entre las feministas socialistas, y pues pasó en Rusia, ¿no? Que una gran manifestación de mujeres, también bajo la época zarista, también otra vez, por lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con la alimentación, porque claro, son ellas las que se encargan de esa parte. Otra vez por la subida del precio del pan otra vez, la manifestación del 8 de marzo se convirtió en el inicio de la revolución bolchevique. Vemos, por lo tanto, cómo se está invisibilizando. No es mentira, parece gordo, ¿no? Como asunto, pero lo que es gordo es que realmente se haya invisibilizado y que la mayoría de las personas que estamos aquí, pues sepamos que ha habido una revolución bolchevique, una revolución socialista y una revolución francesa de carácter liberal, que conocemos las fechas, que conocemos algunas de sus figuras, todas masculinas, pero que desconocemos que estas revoluciones estallaron a colación al calor de unas manifestaciones protagonizadas por mujeres. Pues bien, a ver, una misión por lo tanto sistemática, ¿no? Tanto en los contenidos como en las necesidades, ¿no? Los derechos humanos inicialmente fueron concebidos, lo hemos visto, siguiendo un modelo androcéntrico. El sujeto de derechos es un sujeto masculino. Los derechos que se priorizan en las primeras declaraciones son derechos claramente que interesaban más a los hombres que a las mujeres, pero también una invisibilización de las protagonistas y de la importancia del colectivo de las mujeres revolucionarias en su desempeño. Importante no solamente porque hablamos de revoluciones, pero sobre todo porque al calor de estas revoluciones salieron muchas de las cartas, de las declaraciones de derechos, o bien de las reformas o la adopción de leyes que reconocían derechos nuevos. Por ejemplo, el Código Civil de la URSS es una cosa bastante desconocida también, pero marcó unos avances importantes en lo que eran los derechos de las mujeres, con el derecho al aborto, sin ninguna condición previa, cosa que bajo el Código Civil de Napoleón pues no se reconocía. Obtienen el estatuto de ciudadana al igual que los hombres. Los hijos e hijas, independientemente de si son nacidos en el marco de una unión matrimonial reconocida o no, pues tienen los mismos derechos. En fin, que ha habido muchos avances que luego se invirtieron, pero ha habido muchos avances al calor de estas revoluciones. Claro, porque la voz de las mujeres también se escuchaba fuerte. Tenemos ahí la declaración de Seneca Falls, que podríamos poner también en paralelo con la declaración de Virginia. Bueno, eso para... Pasando aquí a unas... Quería traer estas dos citas, una que es de Robert Alessi, que es un teórico, es un filósofo del derecho, y que dice que reconocer a otro individuo como libre e igual implica reconocerlo como autónomo, lo cual a su vez implica reconocerlo como persona. Reconocerlo como persona es atribuirle dignidad, lo cual significa reconocer sus derechos humanos. Ahí vemos distintos conceptos que hoy en día pues siguen siendo claves para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Vinculado a la libertad, la igualdad, está el concepto de autonomía. En el feminismo se ha hablado mucho de la autonomía. Un derecho que no está reconocido como tal, ¿no? Hemos hablado
no es un principio de los derechos humanos, pero es un concepto que desde el feminismo, por ejemplo, pues sí, quizás, si hubiéramos sido nosotras las que hubiéramos formulado los principios del derecho y elaborado las cartas de derechos humanos, pues a lo mejor es un concepto que sí hubiéramos marcado, ¿no? El concepto de autonomía, quizás también el concepto de respeto, quizás también el concepto de cuidado, ¿no? Son conceptos que, pues desde el feminismo se han trabajado, pero que están bastante ausentes, cuando no totalmente ausentes, de la teoría o de las cartas de derechos humanos. Ser reconocida como persona. Y luego otro concepto, que es el concepto de la dignidad. Y luego una segunda cita, que es una cita de Celia Amorós, y que nos dice que el feminismo es la radicalización de la Ilustración, que históricamente es como si fuera la última implicación que se saca de ese lenguaje de la universalidad, de ese programa emancipatorio universal. Pero precisamente por eso es un test de su propia radicalización, de su verdadera universalidad. ¿Qué hace Olympe de Gouges cuando se presenta ante la Asamblea y lee su Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? Pues a lo que apela es a la universalidad de los derechos humanos. Dice, ¿cómo puede ser que estemos hablando de universalidad de los derechos, pero que esta universalidad se pare donde empieza el colectivo o el género mujer? ¿Vale? ¿Cómo es posible que los hombres lleguen a adquirir la ciudadanía, pero que las mujeres nos mantengamos al margen? ¿Cómo se nos puede privar de unos derechos supuestamente universales? ¿No? El feminismo, por lo tanto, es desde sus inicios una radicalización de conceptos que, sin entrar las mujeres en condición de igualdad, se quedan cojos y son incoherentes. La universalidad significa, pues, no solamente pues, que la universalidad de los derechos no es solamente que acceden a los derechos los hombres al voto, pero también las mujeres. Y esto va a centrar gran parte de lo que es el movimiento feminista durante el siglo XIX, pasamos de 1789, del siglo XIX, incluso una parte del siglo XX, que va a ser la demanda de inclusión, la denuncia de la exclusión, la denuncia de la discriminación, la denuncia de la marginalización. Es decir, que estamos ahí pidiendo entrar. Y de ahí que el siglo XIX esté muy marcado por un movimiento que no sé si... pues seguro que habéis visto la película, al menos algunas de vosotras, la de las sufragistas. Vale. Pues esto se convirtió en el... Vemos que hay otros temas que las sufragistas tocaron, ¿vale? Estuvieron en las fábricas, hablaron también de la prostitución, hablaron de la violencia de género, pero digamos que lo que se centró su movilización y sus reivindicaciones fue el derecho al voto, el sufragio femenino. Porque estamos intentando entrar. ¿Esto significa que el resto de la problemática de la subordinación en las relaciones de poder y demás no lo veían? Pues claro que lo veían. Claro que lo vivían en sus propias carnes. La deslegitimación, la violencia de género, la violencia sexual, el empobrecimiento, en fin, que había muchas problemáticas, pero se centró el movimiento en esta reivindicación de entrar, de inclusión, de queremos entrar y ser reconocidas como ciudadanas a igual título que los hombres. Yo creo que hay una parte de estrategia también en esto, porque pensaban, si accedemos al voto, si podemos votar, si podemos opinar, si podemos intervenir,
pues también podremos cambiar las estructuras de poder. ¿Vale? Es importante porque a veces se critica o se señala desde ciertos sectores del feminismo, se señala que pues las sufragistas o las liberales solamente se centraban en pues, la igualdad formal, ¿no? La igualdad ante la ley. Pues bien, yo creo que hay una parte de estrategia que era, pues, vale, nos centramos primero en la igualdad ante la ley, que la ley nos reconozca como iguales y ya después, pues, avanzaremos con lo demás. A veces es una interpretación mía, ¿eh? A lo mejor no es tan así. Pero sabiendo que las sufragistas también y las feministas liberales del siglo XIX también trataron estos temas, pues yo creo que es importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay una parte seguramente de estrategia en esto. Bueno. ¿Cuánto tiempo? Voy a vigilar un poco el tiempo porque... Buah. Muy bien. Vamos a ver aquí. Después de esta demanda de inclusión, bueno, solamente unos datos. ¿Sabéis más o menos cuándo conseguimos el derecho de sufragio? Sí, en España con la Segunda República. ¿Y en el resto del mundo? Pues depende un poco. Tenemos desde los años 1900, la década de los años 1910, hasta, bueno, sorprende, pero hasta Suiza, por ejemplo, y Mónaco, que son los años 1970. ¿Vale? En Estados Unidos primero se aprobó el sufragio femenino y en los años 60, creo, alrededor de los 60, el derecho de sufragio de las mujeres negras. ¿Vale? En fin, que sufragismo no obtuvo resultados inmediatos. Bueno, obtuvimos el derecho de voto. Se recogió en muchas constituciones o en leyes la igualdad o el necesario disfrute de los derechos humanos en condición de igualdad sin que haya distinción, hablaban de distinción al inicio entre hombres y mujeres, pero el sexo es uno de los criterios por los cuales no se puede discriminar o no se puede hacer distinciones en la aplicación de los derechos humanos, ¿vale? Aparece con la raza, el origen, en fin, es uno de los criterios. En 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vemos que el primer artículo nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Bueno, se nos reconoce que tenemos razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, todo al mismo nivel. ¿Vale? Posición económica, nacimiento... Bueno. El mismo tratamiento encontramos en los pactos internacionales de derechos humanos. A ver, es un paso, ¿eh? Haber conseguido, y ahí abro otro paréntesis, Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabéis quién ha liderado la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? ¿Quién presidía la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en aquel momento? Pues una mujer, otra vez. Eleanor Roosevelt. Roosevelt. Y tuvo una pelea importante porque en aquel momento se hablaba de los derechos del hombre, the men's rights. Y consiguió, gracias a que la teníamos ahí de presidenta de la comisión, pues consiguió que se hablara de persona y no de derechos del hombre, ¿vale? De derechos humanos.
consiguió pues, meter la no distinción por razón de sexo. En fin, que gracias a que haya habido mujeres que hayan abanderado, hayan utilizado o instrumentalizado los derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos hayan estado presentes en su elaboración, no sin dificultades, pues se ha conseguido ciertos avances. Pero estamos todavía en lo que podríamos llamar la inclusión, el reconocimiento de la igualdad formal. ¿Vale? La ley nos reconoce como iguales, somos iguales ante la ley. Y luego pasamos a un segundo nivel, que es un nivel que evidentemente viene muy influenciado por la teoría feminista. Bueno, la primera manifestación podemos encontrarla en Simone de Beauvoir, que nos señala, que explica en El segundo sexo que la construcción de lo masculino como lo genéricamente humano pues ha traído las consecuencias sociales, económicos, políticas y jurídicas que favorecen la discriminación, la desigualdad, la discriminación a las mujeres o la discriminación la desigualdad de género. Nos habla de patriarcado, nos habla de relaciones de poder y nos dice, todavía no se formula, no se utiliza la palabra género, que vendrá con Gayle Rubin, pero ya habla de que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Vale? Ya empieza a hablar de las construcciones socioculturales que nos hacen comportarnos de una manera o de otra. Sentir ciertas necesidades como necesidades. Teorizarlas como derechos humanos. Reivindicarlas como tal. Unas décadas más tarde, nuestra querida y ya añorada Kate Millett escribe un libro que se llama Política Sexual y ahí teoriza más, profundiza en algunas cosas que ya había esbozado o en algunos análisis que había esbozado Simone de Beauvoir. Nos habla de las relaciones entre hombres y mujeres, de la sexualidad, de la familia, como centro de la desigualdad. Y claro, ahí entramos, para los derechos humanos, pues es un aspecto importante, porque hasta la fecha, pues los derechos humanos, como el derecho, salvo el derecho civil, pero el derecho penal, por ejemplo, no había todavía, lo hemos mencionado al inicio de la sesión, no había todavía teorizado la violencia de género, ¿no? No existía la violencia de género como concepto. Pues bien, ahí señalan la sexualidad, las relaciones dentro de la pareja y de la familia están al origen de la desigualdad de género. Y al mismo tiempo, digamos que va un poco de la mano de toda esta teoría. Hay muchas otras que podríamos mencionar, ¿eh? Susan Brown Miller, que habla en 1971, creo que también, que escribe un libro sobre la violación, Against Rape, contra la violación. En fin, que hay toda una serie con el feminismo radical, hay todo un conjunto de pensadoras que empiezan a ahondar en las relaciones de poder e intentar explicar por qué, a pesar de haberse reconocido la igualdad ante la ley, la igualdad formal, pues seguimos con grandes brechas de género en todos los ámbitos. Todo parte de la constatación de que por mucho que seamos iguales y que votemos, pues sigue habiendo mucho más hombres en los espacios de decisión, sigue habiendo pues, diferencias salariales espeluznantes, sigue habiendo violencia de género desde la violencia sexual, violencia física, abusos, acosos, en fin. La constatación de esta desigualdad a pesar de la igualdad formal nos lleva a conceptualizar las discriminaciones indirectas. Lo que es la discriminación directa y discriminación indirecta. Y nos lleva
se conceptualiza de forma muy clara en un texto que muchas feministas pues, hemos utilizado o que hemos mencionado en algún momento, aunque no siempre nos hemos tomado el esfuerzo. Mira que son 30 artículos, es un texto muy cortito, pero es que merece la pena volver a leerlo, porque es que la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, bueno, el título de la época, claro, influenciado por el lenguaje de la época, es de la mujer, pero bueno, creo que nos podemos tomar la licencia de llamarlo de las mujeres. Y esta convención se aprueba en 1979. Una convención que establece una definición de discriminación que va a ser muy útil a todos los niveles. Nos define la discriminación como una distinción, una exclusión o una restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado, es decir, no tiene que ser voluntario, no tiene que ser premeditado. Puede ser una ley, incluso a veces una disposición que desde las mejores intenciones se adopte en beneficio de los derechos de las mujeres, pues puede ser una disposición que resulte discriminatoria, porque su resultado puede ser discriminatorio. No sé si me explico bien. ¿Vale? No es la intención que tiene que ser. Claro, si una ley tiene la intención de ser discriminatoria, pues evidentemente es una discriminación. O una disposición, una política, ¿vale? Pues un programa, puede ser muchas cosas. Puede ser un anuncio publicitario, ¿vale? Pero también por una disposición que tenga como resultado, no solamente como objeto. Menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, menos mal que lo mencionan, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, y, muy útil también, en cualquier otra esfera, que por ahí entrará la esfera privada, ¿vale? Pero otras muchas esferas, que pueden ser los medios de comunicación, la educación, ¿vale? Abre el espectro de todas las esferas. Ahí tenemos una... ¿Veis que es cortito? O sea, os invito a las personas que no lo habéis hecho todavía, pues leerlo, porque se lee muy rápidamente y bueno, pues llama la atención que un texto así pues, se haya aprobado en 1979. Hace una diferencia entre lo que es la igualdad ante la ley y la igualdad de facto. La igualdad de facto que va vinculada a las acciones positivas. Acciones positivas que en muchos casos siguen pendientes de implementación y que se empezaron a poner en marcha, digamos, a lo mejor en la década de los 90 o así, incluso de forma más tardía. Es decir, que las acciones positivas ya fueron incluidas en la CEDAW en 1979. Tardaron los estados y las demás administraciones públicas cierto tiempo en interiorizar esta obligación, porque es una obligación que tienen los estados, de eliminar toda la forma de discriminación contra las mujeres. Y hasta hace poco, y todavía se sigue escuchando, que una acción positiva es una discriminación. Nos dicen, ay, pues vais a hacer un programa de empoderamiento de las mujeres. Uy, esto es una discriminación, que no tenemos un programa de empoderamiento para los hombres. Pues que se lean la CEDAW. CEDAW, que ha sido adoptada y ratificada pues por, no sé si son 170 países o algo así. Entonces, pues eso, que son argumentos también que nos ayudan a cargarnos de razón, ¿no? Cuando tenemos ahí debates para, pues, con machistas o con gente que se opone a la implementación de acciones positivas. No los llaman acciones positivas, los llaman medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Y dice, no se considera discriminación. ¿Vale? Pues quedaros con este artículo 4.1, que a veces es sutil en ciertos debates. Otro elemento
que recalca el concepto de igualdad que va más allá de la igualdad formal, que es la igualdad real que adopta la CEDAW, es que el trato idéntico, es decir, si nos limitamos en condiciones de desigualdad o simplemente ante una diferencia, ya veremos ejemplos luego, que existe entre hombres y mujeres, si nos mantenemos o si nos contentamos con un trato idéntico, con una igualdad formal, pues mantendremos, reproduciremos o incluso incrementaremos las desigualdades existentes y las discriminaciones de la mujer. Esto es la recomendación general número 28 del Comité CEDAW, porque claro, el Comité CEDAW es un comité que quizás conozcáis, pues porque también hace oficio de tribunal o emite dictámenes. Entonces, pues se conocen algunos dictámenes del Comité CEDAW, el famoso que afecta a España, el famoso dictamen del caso de Ángela González Carreño, por ejemplo, pero digamos que hay otros muchos. Pero el Comité CEDAW también emite recomendaciones. Estas recomendaciones son recomendaciones que permiten interpretar, ampliándolo, actualizándolo, el contenido de la CEDAW, ¿vale? Por ejemplo, la recomendación general número 19, porque eso es uno de las grandes lagunas de la CEDAW, es que no menciona la violencia de género. Habla de discriminación, pero no es un texto y no existe a fecha de hoy en el ámbito de Naciones Unidas ninguna convención, ningún texto vinculante para luchar contra la violencia de género. Tenemos el Convenio de Estambul del 2011 en Europa, el Consejo de Europa, por el Consejo de Europa, y que también pueden ratificar, al que se pueden adherir países que no sean europeos, que está ratificado por España. Tenemos la Convención Belém do Pará en América Latina, pero no hay en Naciones Unidas ningún instrumento. Lo que sí tenemos es la CEDAW, que ha sido ratificado por pues casi todos los países de Naciones Unidas, algunos con reservas, desafortunadamente. Y tenemos una recomendación general número 19 y ahora una que acaba de adoptarse, que es la número 35, que habla de violencia de género y que considera la violencia de género como una forma de violencia de género. Esto permite, teniendo en cuenta que los Estados tienen la obligación, por haber ratificado la CEDAW, de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la violencia de género es una forma de discriminación, pues esta equiparación nos permite también exigir de los Estados que prevengan, bueno, no solamente exigir, es que es su obligación prevenir la violencia de género bajo todas sus formas. ¿Entendéis un poco la dinámica? No hay un tratado, un pacto, un convenio vinculante sobre violencia de género en el ámbito de Naciones Unidas, pero sí está la CEDAW y la violencia de género es una forma de discriminación reconocido por el Comité CEDAW y, por lo tanto, pues, todos los artículos de la CEDAW se aplican también a la violencia de género. Un ejemplo de trato idéntico que puede ser discriminatorio, no sé si se os ocurre alguno. Pues, por ejemplo, recientemente leía un artículo sobre lo de las pruebas de acceso a la policía. Claro, un trato idéntico, una prueba de acceso que se base en la fuerza física o en la altura, una altura mínima para entrar al cuerpo de policía, que es una altura media o mínima masculina, pues puede ser discriminatorio hacia las mujeres porque pues, la altura media de las mujeres o promedia de las mujeres es distinta. O aplicando pues, exámenes, eso ha pasado también, pruebas físicas que son pues, muy físicas, ¿no? Que las mujeres pues, tenemos dificultad en hacerlo, salvo que
pues digamos, entrenemos mucho, pues también pueden ser consideradas discriminatorias. Ahí tenemos tratos idénticos, la misma prueba que se aplica a los hombres. Dicen, no, es la misma. No, es la misma, pero el paradigma, el modelo, el estándar utilizado para desarrollar esta prueba es el estándar masculino. ¿Vale? Seguimos. Todo esto, no sé si vos te has dado cuenta, pero cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, hablamos del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Finalmente, pues salvo en algunos casos concretos que ya espero tener el tiempo de mencionar, como el derecho al aborto, pues el derecho a los derechos sexuales y reproductivos principalmente, pero en general, pues cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, hablamos del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. De hecho, el texto clave, el texto más reconocido o que más utilizan el movimiento feminista para reivindicar los derechos de las mujeres es la CEDAW. ¿Vale? Bien. En este mismo... Sigo un poco el orden histórico, pero también el orden lógico. Porque en 1992, habiéndose aprobado la CEDAW en 1979, nos vemos obligadas a forzar, otra vez, porque siempre es que tenemos que forzarlo, ¿no? A forzar que la Conferencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en Viena en 1992, reconozca formalmente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. El artículo 18 dice: los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. ¿Os dais cuenta? En 1992. Es que es muy reciente. ¿Y por qué estas feministas, activistas y muchas veces juristas también, algunas de ellas pues como Alda Facio, no sé si la conocéis, costarricense, que ha teorizado mucho sobre un pequeñito libro que se llama El derecho humano a la igualdad, el derecho humano a la igualdad, creo que es así. Es un libro muy cortito, cuya lectura recomiendo, y además hay muchas cosas que me han inspirado también por su pensamiento. Y es una de las personas, con otras muchas, que han luchado por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y todas estas feministas estaban luchando para que se hiciera esta declaración. Y esto fue todo un logro. ¿Y por qué fue un logro? Porque estamos avanzando hacia un cambio de paradigma, que no es solamente que los derechos humanos pues los tienen que disfrutar tanto los hombres como las mujeres en condición de igualdad, pero que los derechos humanos de las mujeres, es decir, si volvemos a lo que hemos mencionado al principio de la sesión, las necesidades, percibidas como necesidades en un primer momento, y luego teorizadas o pensadas o percibidas como derechos y reclamados de tal manera, para que empiecen a conquistar espacio y a ser reconocidos también como derechos humanos. Es decir, son los derechos, no estamos diciendo los derechos humanos son también de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son también derechos humanos. Estamos en la época en la que se empieza a teorizar, a conceptualizar la violencia de género. Hablando del proyecto, voy a hacer un pequeñito, muy pequeñito paréntesis, hablando del proyecto que ha mencionado Vicky antes, que estamos casi terminando ya en la Universidad Rey Juan Carlos, que es de inserción de contenido sobre mutilación genital femenina en las distintas carreras, los distintos grados de medicina, enfermería, trabajo social, educación y demás, para que pues esta violación de los derechos de las niñas y de las mujeres sea conocida, porque es conocida en África, es practicada en África y en otros países también, en algunos países de Oriente Medio, en algunas etnias de América Latina también, pero en Europa está muy desconocida, ¿no? Por personas que sí podrían contribuir a su prevención. Entonces, digamos que hablando de este proyectito, aprovecho, bueno, es proyectito, que no tan proyectito, que termina ahora en breve, pues la mutilación genital femenina también empieza a concebirse. Antes se veía como un problema de salud,
¿vale? Se abordaba por Naciones Unidas, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un problema de salud. Y en los años 90 es cuando también se convierte, o se teoriza, se conceptualiza y se reconoce por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos. Y todo viene a colación de este reconocimiento de que los derechos humanos de las mujeres, las demandas que tenemos, las necesidades que conceptualizamos como derechos y reclamamos como tales se convierten en derechos humanos. Un año después, Declaración de la Asamblea General de Derechos Humanos sobre Violencia contra las Mujeres, 1993, también una gran revolución en el ámbito del derecho, que se debe al movimiento feminista, que tampoco Peces Barba ha mencionado en su artículo, es que hicimos tambalear la frontera entre espacio público y espacio privado. ¿Vale? El derecho, el Estado, pero también los tribunales, la policía, en fin, todo lo que podía ser representación de los poderes tanto legislativos como ejecutivos, pues se quedaban en la puerta de las casas. ¿Vale? Pues la violencia de género lo que hace es justamente decir, oye, hay violaciones de los derechos humanos, no solamente cuando un Estado encarcela a un activista y vulnera su libertad de expresión, su libertad de manifestación, en fin, que no es solamente esto. La violación de derechos humanos también es el maltrato que tiene lugar en el ámbito doméstico y que si bien ha sido totalmente olvidado durante estos pues, casi 50 años de Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es una de las violaciones de los derechos humanos más acuciantes y que mayor es la necesidad que digamos, más comúnmente, bueno, más compartida por las mujeres, más sentida como violación de los derechos humanos. ¿Veis que estamos pasando ya en un cambio de paradigma? Es decir, que el feminismo, el pensamiento feminismo, el justfeminismo, está empezando a hacer mella en el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí empiezo ya a responder un poquito a la pregunta o al debate que mencionaba como todavía abierto hacia lo que es el derecho en general y los derechos humanos en concreto, que hay algunas feministas que dicen, no, es que los derechos humanos, es que mucho hablar de derechos humanos, pero seguimos sufriendo tales desigualdades, tales discriminaciones, y entonces no será el derecho una forma de perpetuar la desigualdad de género, el derecho no será un derecho patriarcal que no nos sirve y por lo tanto pues un instrumento que no necesitamos. Bueno, pues nosotras hemos tenido, bueno, nosotras, no yo, pero digamos que el feminismo ha conseguido hacer evolucionar los derechos humanos y queda mucho que hacer, ¿no? Queda reconocer el derecho humano al aborto, por ejemplo, ¿no? Queda reconocer, pues, o queda a lo mejor incluso teorizar o conceptualizar el derecho que ya está entrando, lo vemos ahora. Me he saltado varias cosas, pero bien, porque así tendremos tiempo de... ahí vamos. Eso es. Está también el derecho a una vida libre de violencia de género, o una vida libre de violencia, que como tal, hasta muy recientemente, no existía en el derecho internacional de derechos humanos. Y eso son cosas que pasan y a veces no somos ni conscientes de ello. Es que hay que tener, cuando como yo se está un poco a caballo entre los derechos humanos y el género, pues dices, uy, victoria, ¿no? Porque de repente, y es una cosa que puede parecer pues, poco trascendente, pero sí que lo es el que en un texto, en una convención de derechos humanos o en una recomendación general que permite interpretar una convención de derechos humanos, es decir, un texto vinculante para los Estados partes de esta convención, que se verbalice, que se diga el derecho a una vida libre de violencia, que claro, el lenguaje, al igual que el derecho, es androcéntrico. A lo mejor, si hubiéramos nosotras
desarrollado el idioma de forma autónoma, ¿no? Pues hubiéramos encontrado una palabra que hubiera podido significar todo esto, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia. Pero hemos necesitado pues varias palabras para poder decirlo. Y esto no aparecía hasta que en el Convenio de Estambul se reconozca, no se define, pero se reconoce en un artículo del Convenio de Estambul, se habla del derecho a una vida libre de violencia. Y muy recientemente, con esta Recomendación General número 35 de la CEDAW, yo creo que ya está publicada, pero no está publicada todavía en castellano, así que si está en castellano, pues no lo he encontrado. Pues ahí lo voy a traducir sobre la marcha. El artículo 15, que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, es indivisible e interdependiente, de los otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección, a igual protección dentro de la familia, el derecho a ser libre de tortura, de trato cruel, inhumano o degradante, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimiento, de participación, de asamblea y de asociación. Porque cuando nos paramos a pensar en lo que es la violencia de género, pues vulnera todos estos derechos. Pero claro, tener que decir todos estos derechos que son vulnerados, y lo vemos en algunas sentencias, si vais a ver sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues utilizan, claro, los derechos, para decir se ha vulnerado los derechos humanos, utiliza los derechos que están tipificados y recogidos en las convenciones cuya aplicación son responsables de garantizar, ¿vale? O de vigilar. Entonces, claro, si el derecho a una vida libre de violencia no existe, pues tienes que ir a coger pues, el derecho a una vida libre de tortura, el derecho a la libertad de movimiento, cuando la forma de violencia de género es pues, que no deja salir a una persona de su casa, por ejemplo, ¿no? A una persona, mujer, de su casa. Bueno, se tiene que ir a seleccionar los derechos existentes. Y por eso es tan importante que desde el feminismo se teorice y se diga, necesitamos estos derechos y que poco a poco se vaya pasando al tercer nivel. ¿Os acordáis? El primer nivel se siente como colectivo o como género, esa necesidad se percibe como un derecho, el segundo nivel se teoriza, se codifica por la doctrina y el tercer nivel se reconoce, se inserta en lo que son instrumentos vinculantes, bien del ámbito internacional como una convención, bien en una constitución o una legislación. Bueno, pues más o menos sería esto, solamente lo que me he saltado, repetir la obligación de los Estados. Entonces, en este derecho humano de las mujeres, el derecho humano a la igualdad de las mujeres están el derecho a la igualdad formal, el derecho a la igualdad de resultado y la obligación de los Estados. Es decir, tengo el derecho como mujer a exigir de los Estados que eliminen las discriminaciones, no solamente las discriminaciones que son fruto de la acción de las administraciones públicas, es decir, no es que el Estado tiene solamente la obligación negativa de no cometer discriminación contra las mujeres y las niñas, pero que tiene la obligación de eliminarla cuando esas discriminaciones son perpetradas, cometidas por otros agentes, empresas, organizaciones, escuelas, medios de comunicación, personas, particulares, etc. ¿Vale? Esta obligación es una obligación vinculante
y nos garantiza pues, un acceso, nos tendría que garantizar, luego está la práctica, se habla mucho de teoría, pero bueno, luego está la práctica, que están los informes, por ejemplo, el informe de la plataforma Sombra CEDAW, recomiendo su lectura, es un gran trabajo que se está haciendo desde la plataforma y utilizando además este instrumento tan útil que es la CEDAW, con todas sus recomendaciones. Siendo la última, la recomendación número 35. Ahí veréis pues, cuáles son los puntos calientes, los retos, grandes retos, los retrocesos que hay en cuestión de igualdad de género en el Estado español. Y además es un trabajo que se realiza de forma, no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero se desarrolla de forma colectiva con organizaciones de todo el Estado, y cada una pues, estudiando la situación en su territorio. Se va construyendo poco a poco y bueno, de forma colaborativa como suele trabajar el movimiento feminista. Pues nada, eso sería todo. Un poco denso quizás, ¿no? Pues muchas gracias, Magalí. Si tenemos un ratito, si queréis, para si tenéis alguna duda, consulta o podéis, o abrimos un debate sobre algunos aspectos que ha dejado sobre la mesa Magalí. No temáis, ¿eh? Podemos hablar de... Si son, podemos hablar, muy participativas, es que se han quedado... Podemos a lo mejor hablar de cosas más prácticas, ¿no? De casos de casos que veis que pueden ser casos de discriminación o que pueden ser violaciones de derechos, pero que no sabéis si son derechos reconocidos en el ámbito de Naciones Unidas o no. Pues, en fin, que... Yo sí tengo una pregunta. Muy bien. Yo sí que te quería preguntar, por ejemplo, como al hilo de si tenemos el gusto de que tú eres una experta también en derecho internacional en las mujeres en los países árabes, me llama la atención en la ratificación de los derechos humanos de la CEDAW. Hay países árabes que están ratificando y, sin embargo, muchas de las mujeres que viven en esos países pues no tienen, o sea, las mismas, ni siquiera a nivel legal, las mismas consideraciones que los compañeros varones. ¿Eso se sanciona, se corrige, se recomienda? ¿Cómo se actúa en el derecho internacional? Sí. A ver, parece cuando estamos hablando del Comité CEDAW, cuando os he dicho que tiene una actividad que se llama jurisprudencial, es decir, que estudia casos, que se puede presentar una demanda individual ante el Comité CEDAW. Parece que el Comité CEDAW tiene allí un poder importante y que, pues bien, el Comité CEDAW no tiene capacidad sancionadora, ¿vale? No estamos todavía en un sistema multinivel y yo creo que no hay visos de que esto vaya avanzando hacia una mayor capacidad sancionadora de estas instancias o de los tribunales regionales o multinacionales o de Naciones Unidas. Entonces emiten informes, porque es verdad que hay países, no solamente países árabes, pero pues países árabes que ratifican con reservas. Y eso es lo que ha pasado en muchos países, no solamente árabes, pero de otras regiones del mundo también, que se ratifica la CEDAW, pero se dice, pero con reserva este artículo, este artículo, este artículo, este artículo. ¿Vale? ¿Qué pasa con estas reservas? Pues cuando afectan, pues por ejemplo, a la sucesión de la corona, ¿no? Pues... pues pueden ser temas que parecen no ser tan trascendentes, u otros que pueden ser más trascendentes, que tienen de todas formas una simbología importante. Pero también podemos llegar a puntos en los que algunos estados ponen una reserva a los artículos fundamentales, definitorios de la discriminación.
Entonces, ahí entramos en un proceso de ratificación que se vacía de contenido, ¿no? Porque si tú emites una reserva a un artículo que define la discriminación, por muy contextual que sea tu reserva, pues en el ámbito del derecho civil esta discriminación no tendrá aplicación, o esto no irá en contra de la aplicación de la Sharia, o este tipo de reservas pues pueden vaciar de contenido y de efectividad la propia CEDAW. Eso es lo primero. No deja de tener pues cierta importancia porque demuestra una voluntad de, pero dependiendo del artículo del que se trate cuando se emite una reserva, sí que es importante saberlo, ¿no? Por eso es importante siempre ver si hay reservas y a qué artículos. Luego está el tema de la aplicación. Podemos haberlo ratificado sin reservas y no lo aplicamos. ¿Y cómo demostramos que lo aplicamos? Pues enviando informes. ¿Pero quién redacta los informes? El gobierno. Entonces, ¿hay un movimiento feminista o una asociación de derechos humanos lo suficientemente independiente, informada, documentada, organizada para poder hacer un informe sobre y entregarlo al comité CEDAW? Sí, pues bien, porque el comité podrá estudiar las dos cosas. También el comité viene a visitar los países, ¿no? ¿No lo hay? Pues más complicado, ¿no? Porque la versión del gobierno, pues evidentemente va a ser complaciente con sus propias políticas. Es un segundo escollo. El tercero es lo que mencionaba antes. ¿Qué capacidad sancionadora tiene? Pues se emitirá un informe, se le sacará un poco los colores al Estado, en Ginebra, y bueno, pues ya está, pues la representante o el representante del Estado en cuestión, pues pasará un mal rato y luego es verdad que eso servirá de instrumento para ir reclamando, ¿no? Avances o reformas legales, adopción de programas, de políticas, pero no hay capacidad sancionadora, pero tampoco hay capacidad sancionadora cuando son dictámenes, porque el propio caso de Ángeles González Carreño, el Estado no ha acatado el dictamen del comité CEDAW. Entonces, pues puede parecer que todo lo que os he contado pues se va como esfumando, ¿no? Entonces, pues ¿para qué todo esto? Pues os voy a decir que pasa lo mismo con los demás derechos humanos. A ver, con la diferencia de que en lo que atañe a la discriminación por razón de sexo o género, pues hay un elemento de resistencia patriarcal que está allí y que es pues cansino, ¿no? Porque pues tenemos ahí fuertes resistencias siempre, no solamente en el gobierno, pero también al que estamos demandando la adopción de medidas, pero también en parte de la población. Lo que no pasa, por ejemplo, pues con otros derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, los derechos, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, pues hay poquita gente que está en contra. Bueno, a lo mejor en el ámbito del derecho de manifestación puede ser el derecho de huelga, puede ser los empresarios, pueden estar en contra, en fin, puede haber un sector, pero digamos que las resistencias que encontramos en el ámbito específico de las discriminaciones por razón de género, pues son muy fuertes porque son culturales, porque tienen que ver con el pensamiento, las tradiciones, las culturas, las religiones, en fin, que hay mucho que frena ahí, ¿vale? Pero por lo demás, pues se puede aplicar el mismo cuento al resto de derechos humanos. No, el Estado no va a ir a la cárcel, ¿vale? No se les va a sancionar, se les va a exigir la adopción de medidas
pero algunos pues tienen la decencia y la coherencia y la responsabilidad de pues ponerlas en práctica en un plazo de tiempo razonable, y otros pues dilatan. ¿Vale? Pero esto no nos tiene tampoco que desanimar, ¿no? Que ahí tenemos un instrumento que yo creo que es un instrumento que tenemos también que hacer nuestro. Y yo creo en España, con el tema de la CEDAW, yo creo que sí que el movimiento feminista se ha apropiado, digamos, de este instrumento y está contribuyendo de forma crítica a su interpretación. Presentaros y os paso el micro, ¿vale? Soy Pilar, del Ayuntamiento de Alcorcón. Con el tema de la mutilación genital, un poco lo que tú también dices, ¿no? Se basa en lo cultural, ¿no? Es decir, yo creo que también es difícil hacerlo entender, aunque parezca una bestialidad, porque los argumentos que te dan es que es un tema totalmente cultural. Entonces, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, que todo aquello que afecta a las mujeres, entre comillas, son temas culturales, ¿no? Yo me llamo Bushra. Yo quería hablar sobre el ejemplo del caso del Arabia Saudí, la incorporación en el comité de CEDAW. Yo creo que era un pacto político, como usted habló sobre los niveles, que los derechos surgen por las necesidades, pero hay niveles, el nivel económico, social y político. O sea, yo creo que era un pacto, porque será ridículo que se incorpore el Arabia Saudí. Bueno, podemos decir que sí que es una novela, es un pacto político. Y hablando de que no es una organización sancionadora, yo creo que tampoco la ONU, ¿cuántas veces ha podido llevar a cabo las sanciones contra los países que violan los derechos humanos? O sea que también es pura política y intereses de poderes económicos y políticos. Y ahí quiero también añadir una cosa sobre la cara masculina de las declaraciones de los derechos humanos, que aquí la Revolución Francesa es la referencia, ¿no? Es una referencia en Europa, que también viene con nombre masculino, que hasta la fecha eso es lo que se utiliza. L'homme es el hombre, les droits de l'homme, o sea, los derechos del hombre. Y sigue hasta ahora. Estamos hablando de Francia, la referencia, ¿no? De la revolución para los derechos humanos. Gracias. Quizás voy respondiendo. Si quieres, respondiendo, sí. Luego... Sí, rápidamente, porque yo, si no, sobre todo por el tema de la hora, sí. Tema de mutilación genital femenina, totalmente de acuerdo contigo. Incluso más, yo creo que es un tema que está... de hecho, hay una guía que se puede descargar. Bueno, tenemos todavía vamos a hacer una segunda edición, pero hay una guía que está en la página del proyecto. El proyecto es, bueno, MAP, como mapa, sin la A, FGM. Son las siglas en inglés porque es un proyecto europeo, así que pues hemos puesto las siglas en inglés. mapfgm.eu de Europa, ¿vale? Para quien quieran consultarla, se puede descargar la guía y se demuestra que ahí sí que hay realmente toda una interpretación sociocultural que convierte pues esta práctica en una práctica positiva, en un acto de amor. Es decir, los padres someten a sus hijas a ablación para que sean aceptadas en su comunidad, para que sean
bellas, para motivos sanitarios, es que hay toda una serie de construcciones culturales que convierten la práctica, que nosotras podemos ver, uy, pero ¿cómo se puede someter a una hija a una práctica así de violenta, ¿no? Que además pues, podrá afectar, además de todo el peligro que tiene para la salud en general, pues también para la salud sexual y para el bienestar y el desarrollo en muchos casos, dependiendo de la práctica y del nivel de lesividad que tenga, pero también que puede impedir el disfrute de la sexualidad, que es muy importante en el desarrollo de la personalidad, ¿no? En fin, que nos preguntamos por qué, y cuando se está en contacto con las propias comunidades practicantes, vemos que es una práctica, es un rito de iniciación, es una práctica valorada positivamente. Es para que tenga acceso a un buen matrimonio, para que sea aceptada entre la comunidad, para que pase de la edad de la niñez a la edad adulta, para que sea bella, para que no tenga enfermedades, en fin, hay toda una serie de creencias asociadas a la práctica, porque es lo que nos han venido haciendo siempre, ¿no? Tienes que estar en casa a las 10, porque si no, vas a hacer cosas pero que a lo mejor estas cosas ni siquiera te las habías imaginado. Te estás bailando tan contenta y, bueno, en fin, que es las 10, pues tienes que irte a casa. Bueno, quiero decir que hay toda una construcción que al final nos margina o nos oprime, nos discrimina, y en relación a... Y eso vale para todas las culturas. Yo creo que pues, de lo que yo he viajado no he visto... A ver, no he ido a todas partes, pero he viajado a algunas distintas regiones del mundo y he visto prácticas patriarcales y opresoras con las mujeres en todas partes, en distintos grados y en distintos ámbitos, pero pasa siempre. Y violaciones de los derechos humanos de las mujeres mucho más intensas que las que sufren los hombres, porque hay todo el tema de la interseccionalidad también, el tema del que no he hablado, no me ha dado tiempo. En relación a lo que dices de Arabia Saudí, pues sí, pues yo creo que hemos sido muchas en ofuscarnos, ¿no? Al ver esta composición. Eso es uno de los temas también que es muy importante, el monitorear quiénes son los candidatos o las candidatas a entrar en los comités, incluso hacer propuestas. Nos ha pasado con el grevio del Consejo de Estambul, al movimiento feminista aquí en España, donde el gobierno propuso una candidata que no tenía el aval del movimiento feminista, y yo creo que sí que es importante que las personas que vayan a ocupar cargos en estos comités pues sean personas en este ámbito intachables, ¿no? Garantizar su independencia, su conocimiento del tema y su compromiso con los derechos de las mujeres inevitablemente. Y luego lo que tú comentabas, lo de los tribunales de derechos humanos, pues yo que he viajado también, aprovecho para comentarlo, como, no sé si de qué origen, pero Busa es un nombre árabe, así que... Yo soy marroquí. Yo he trabajado durante varios años en Palestina, y yo recuerdo en el 2004 el máximo órgano jurisprudencial de derecho internacional de Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, sancionó a Israel y le pidió que destruyera el muro del apartheid, y el muro del apartheid sigue allí y su construcción pues casi se ha culminado. Es verdad que no solamente es el Comité de Derechos Humanos, también quitando la Corte Penal Internacional, que ahí sí que tiene capacidad sancionadora, el resto de tribunales o de comités pues tienen ciertas limitaciones. Depende mucho de la voluntad o falta de voluntad de los países de implementar sus dictámenes o sus sentencias. ¿Y derechos del hombre? Pues mira, lo tenía mencionado aquí, pero no lo he dicho porque pero en mi introducción también lo quería comentar. Hay organizaciones hoy en día de derechos humanos en Francia que siguen defendiendo el uso de la expresión droit de l'homme, derechos del hombre, sin pensar o pensándolo justamente, que ya sabemos que lo que no se nombra no existe,
y que pues, los niños y las niñas que escuchan desde pequeñitos pues, le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit de l'homme, finalmente pues acaban pensando que los derechos son de los varones y que no tiene nada que ver con las mujeres. Cuando justamente lo que se tendría que hacer es atraer a las mujeres a la teoría de los derechos humanos para que se puedan apropiar de ella y puedan, como hemos visto, pues ir modificando el derecho internacional de derechos humanos y haciendo llegar su voz, sus demandas y sus necesidades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel y es por si a lo mejor no la había escuchado por curiosidad. Cuando decías que se había puesto, digamos, por escrito de forma formal ese derecho a la vida libre de violencias, si se había estipulado también por escrito que se considera violencia específica hacia la mujer o violencia de género, digamos, estipulando qué tipos de violencia son hacia la mujer. Sí, a ver, seguramente hay unos matices ahí que no, bueno, en los que no voy a entrar, pero si vas, no lo tengo aquí, pero el texto del Convenio de Estambul menciona, pero no en las definiciones, el derecho a una vida libre de violencia. Lo menciona, ¿vale? Pero no está dentro de las definiciones. Pero bueno, es un primer paso. Por eso, cuando lo leí, a mí me dice, me llamó la atención porque era la primera vez que lo veía escrito en un texto y además en el ámbito del Consejo Europeo de Derechos Humanos. Y cuando leí la recomendación general número 35, que vi que lo estaba mencionando ya en el articulado, pues me llamó la atención porque yo creo que esto es que poco a poco se va avanzando. Es una pena que no tengamos una palabra que pudiera resumir esta expresión, ¿no? Pero que, bueno, igualmente me parece muy bonita y además creo que refleja una demanda y un derecho humano de las mujeres básico, ¿no? Lo que son las distintas formas de las definiciones de violencia de género, de violencia contra las mujeres y las distintas formas o lo que se encuentran dentro del convenio, hay como distintos artículos pues, sobre el acoso, sobre el convenio de Estambul, ¿vale? Hablando de violencia de género, mi referencia es el convenio de Estambul, que no es de Naciones Unidas, que es el Consejo de Europa, ¿vale? Y pues define los distintos tipos de violencia, el maltrato, el acoso, el abuso sexual, en fin, que ahí lo puedes ver con una definición en cada caso. No es realmente una definición, pero es una exigencia de criminalización, de persecución por parte de los Estados. Y de ahí, de hecho, la incorporación del delito de stalking, acoso, en el Código Penal. Yo creo que ha sido en 2015 o algo así. Fue justo en el momento, antes o después de la ratificación del convenio. Y si no, si quieres una definición de violencia, hay una pues que en la propia declaración de la DEVAU, la Declaración de Naciones Unidas sobre Violencia de Género, la del 93, perdón, del 93, y también hay una recomendación general del Consejo de Europa previa a la adopción del Convenio de Estambul. Pero el Convenio de Estambul te da hay un artículo, que debe ser el artículo 1 o 2, está muy al inicio del convenio, justo después del preámbulo, y ahí te dan varias definiciones. Pero lo que son la tipología de las distintas formas, pues la mutilación, el maltrato, el abuso, la violación, incluso, es una cosa de la que no he podido hablar, pero incluso la definición penal de la violación ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y yo creo que la definición que da el Convenio de Estambul no está nada mal, está muy bien.
¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, terminamos esta sesión de hoy. Muchas gracias, Magalí, por compartir con nosotras tu conocimiento. Y al resto os emplazamos para la próxima sesión, que es el 21 de noviembre. Vendrá Nuria Varela a hablar de violencia de género. Muchas gracias, Magalí. Gracias.